Y después ya no podemos quejarnos porque la indiferencia es cómoda, la indiferencia refleja indignación, yo respeto la indignación de muchos, pero ese sentimiento no resuelve nada. Bienvenidos a Sigue y 60 Podcast, un espacio con humor para hablar de historias reales, cagadas y crecimiento. Aquí no somos dueños de la verdad, pero la estamos buscando. Hola a todos, bienvenidos a Sigue y 60 Podcast. Pláceme darle la bienvenida a este invitado. No pensé, cuando empecé a hablar de política, no pensé que alguien como él se iba a sentar en esta silla de la mano de Abelardo. Va por el Senado. ¿Qué más puedo yo decir? De familia política, la cara de Salvación Nacional, uno de los partidos que le está devolviendo la sonrisa a Colombia y sobre todo la esperanza. Y sobre todo un man que en estos momentos tiene más responsabilidad que nadie en el país. Den la bienvenida a don Enrique Gómez. Don Enrique, bienvenido a Sigue y 60 Podcast. Qué placer tenerlo acá. Sebastián, muy contento de acompañarlo en Siga y se sienta. Felicitaciones por el espacio y el esfuerzo. Y sigamos construyendo libertad de expresión, libertad de conciencia, reflexión a través de esta maravilla de la comunicación digital. Lo felicito y estoy muy contento de acompañarlo. Don Enrique, empecemos con quién es Enrique Gómez, no político. Usted no me puede decir absolutamente nada político. Eso puede ser difícil porque Sebastián bien decía, vengo de una familia que ha creído en el compromiso con lo público durante más de 120 años y por eso separar mi vida de la política es un poco difícil. Claro que todo ser humano pues tiene una dimensión personal. Yo he sido abogado, litigué muchísimos años, 35 años, en las áreas de especialidad del derecho comercial, del derecho civil, del derecho de seguros y derecho administrativo, con mucho éxito, gracias a Dios. Mi profesión de abogado nunca me desamparó. Tengo dos hijos maravillosos, Nicolás Gómez y Martín Gómez. Soy un hombre aficionado a la lectura. He sido un hombre aficionado a conocer el Estado. Me parece importante entender el origen de las instituciones, estudiar la forma en que en las distintas épocas de nuestra vida republicana, incluso colonial, se plantearon soluciones como mecanismo para entender lo que veo. Cuando veo un acueducto, cuando veo una carretera, cuando veo una escuela o veo los restos y las ruinas de una fábrica, inmediatamente me pongo a estudiar y digo, ¿y esa carretera por qué la hicieron ahí? ¿Por qué no unos kilómetros más allá? ¿O por qué se cruzó el río en ese punto y se hizo ese puente que a veces vemos en nuestra geografía, que son puentes centenarios? Es uno de los hobbies que más me gusta. Soy un hombre de la cultura gastronómica popular, me encanta comer en la calle, soy aficionado a todas las expresiones del piquete. Diría yo que mi primera hinchada es el marrano, me encanta el marrano en todas sus formas y me la paso buscando un buen marranito que en Colombia se prepara de muchas formas muy variadas. Y soy un cachaco preocupado por el país. Bueno, y voy brincando por toda Colombia, me encanta ir y oír, escuchar a la gente, motivar a la gente y es parte de lo que hoy tengo la fortuna de poder hacer en un partido como Salvación Nacional, que fue fundado por mi tío Álvaro Gómez Hurtado para impulsar su campaña a la presidencia de 1990 y fue un partido muy exitoso en el Congreso en esa misma elección y después en la Asamblea Nacional Constituyente, Salvación Nacional en una bancada suprapartidista, multipartidista, tuvo 11 constituyentes y tuvo obviamente a Álvaro Gómez como copresidente de ese espacio institucional con el cual nació la Constitución de 1991. Y esa personería jurídica la hemos recuperado con mi hijo Nicolás en 2021 en el marco de una decisión de la Corte Constitucional. Y hoy pues tengo muchas cachuchas, soy jefe de debate de Abelardo de la Espriella y participo y lidero muchos frentes en su campaña. Tengo la cachucha de candidato al Senado con el número 1 en la lista del Tigre. Como lo ven ahí, ando marcado con mi aspiración de renovar el Congreso, de darle un gran equipo legislativo al próximo gobierno y pues dirijo el partido con sus 52 candidatos al Senado y creo que 120 candidatos a Cámara en 20 listas diferentes. Entonces he tenido en este año pues una actividad intensa en pro de la salvación nacional, de la defensa de la patria y del futuro de Colombia. Don Enrique, ¿qué significa para los colombianos Salvación Nacional? Pues es un proceso muy evolucionado del pensamiento político de Álvaro Gómez alrededor del acuerdo sobre lo fundamental. Era una doctrina que hoy muy bien recoge
Abelardo de la Espriella en su propia doctrina de extrema coherencia, en donde los ciudadanos tenemos el derecho de reclamar y el Estado la obligación de entregarnos los bienes esenciales, la seguridad, la defensa de la vida, una justicia pronta, eficaz, transparente, el espacio de garantía de las libertades personales en torno a la movilidad, el desarrollo económico, la libertad de credo, la libertad de educación y obviamente todo eso en un escenario de crecimiento económico que es el único camino real y verdadero, la creación de riqueza para superar esas terribles desigualdades que sigue sufriendo el pueblo colombiano, en armonía con con la ecología y el medio ambiente, como lo planteó de manera pionera Álvaro Gómez en su punto quinto del acuerdo sobre lo fundamental. Nosotros estamos convencidos de que el país ha vivido un fracaso institucional de la mano de un liderazgo pequeño, un liderazgo tímido, tibio, transaccional, un liderazgo entregado a sus motivaciones personales y que se ha ido apoderando del Estado. Álvaro Gómez fue asesinado en el 2 de noviembre de 1995 denunciando lo que él llamó el régimen. Él lo llamaba una colcha de complicidades de personas que se apropiaban del Estado para satisfacer sus pequeños intereses económicos, empresariales, políticos y que de alguna manera castraron y limitaron el desarrollo del país. Y fíjese que usted que es una persona joven, de pronto no lo aprecia, pero los que tenemos un poco más de edad, pues sí vemos al país como el hámster, ¿no? Enredado en una rueda sin fin, en donde siempre volvemos a los mismos problemas. Hoy, 20 o más años después del triunfo de la seguridad democrática del presidente Uribe, estamos con un país donde hay 400 a 450 municipios en manos de la guerrilla, de las mafias del narcotráfico, donde los candidatos de mi partido en más de 9 departamentos no pueden hacer proselitismo, donde se reclutan menores, se siembran minas quebrapatas, donde hay millones, ojo, millones de ciudadanos, desde el más humilde, desde la pequeña comerciante de alimentos que conocí ayer en la Comuna 13, en Merlid, con un pequeño negocio de fritos pagando la extorsión, hasta el más grande empresario, sin distingos, todos sometidos a la criminalidad. Y así estábamos a finales de los 80s y de los 90s, después de ese desastroso proceso de paz del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana. Y creo que esa es una de las muchas señales que muestra que el liderazgo le ha fallado enormemente a este país y por eso, junto con Abelardo de la Espriella, iniciamos este proyecto de renovación, de traer gente diferente, gente independiente, que como Abelardo y yo venimos del sector privado, que nunca hemos ejercido cargo público, pero que sí tenemos un compromiso determinante, esencial para cambiar el futuro del país y sobre todo reconquistar la esperanza de los colombianos. Nuestra lucha política es la reconquista de la esperanza para lograr lo que Abelardo ha denominado construir el país milagro, Colombia milagro, que es un país que sea el milagro latinoamericano del siglo XXI, que realice todo ese maravilloso potencial que tiene sus recursos naturales, su geografía y obviamente su maravilloso pueblo colombiano para que salgamos adelante y sobre todo jóvenes como usted dejen de pensar que sus sueños no los pueden realizar en Colombia y tienen que emigrar. Ese es el peor de los indicadores, es cuando la gente vota con los pies. Más de 1 millón de colombianos al año nos abandonan de una forma u otra a enriquecer a otros países y otras culturas con su talento, con su energía y abandonan su país porque sienten que aquí nada cambia y nada se puede lograr. Ese es el gran reto, el gran legado de Álvaro Gómez era creer en lo fundamental y que si cumplimos con lo fundamental, todo lo demás el pueblo colombiano lo logra. Don Enrique, vea que yo hablé con alguien muy cercano a Salvación Nacional y yo le dije, me está enamorando este partido. Yo le pregunté cómo lo veía y me dijo, yo lo veo muy bien, es un muy buen partido, pero lo único que me preocupa es que no tiene burocracia y lastimosamente para estar en el Congreso se necesita burocracia. Y entonces es muy chistoso y muy irónico que se diga que ustedes no tienen la fuerza de estos contratos que los van a esperar siendo un partido con tantas buenas propuestas. ¿Sí me estoy explicando bien? Sí, pero ese cinismo, esa desesperanza de muchos colombianos de creer que las cosas no se pueden hacer diferentes, pues la combatimos con los hechos. Este partido nació el 1 de diciembre de 2021, sin recursos, a las volandas porque el CNE nos dilató el reconocimiento de la personería. Presentamos un esfuerzo al Congreso en lista de Senado cerrada y algunas listas a Cámara. Fue un pequeño laboratorio de propuesta electoral. Yo me lancé a la presidencia en 2022, competí contra Gustavo Petro, logré darme a conocer, logré 50.000 votos en ese ejercicio con muy poquito gasto en términos de logística y publicidad.
pero logré empezar a hablar de estas ideas que hemos venido comentando, Sebastián, y que hemos venido difundiendo. Después, en 2023, logramos solo en el logo de Salvación Nacional 500.000 votos. Tenemos 130 concejales, tenemos 16 alcaldes, o solo con el partido en coalición tenemos un diputado de oposición en el departamento de Bolívar, concejales en tres capitales, en Villavicencio, en Bucaramanga y en Pereira. Y hemos ido creciendo, hemos tenido fe. Ha sido un proceso duro, como usted bien lo dice, sin el respaldo o el mal uso, en mi opinión, de las cuotas burocráticas. Hoy Salvación Nacional tiene y respalda al candidato que lidera las encuestas con estas mismas ideas, que es Abelardo de la Espriella. Y creo que no solo ya la discusión de si la lista del Senado de Salvación Nacional supera el umbral electoral para proteger su personería, ya es una discusión que nadie da. Ningún encuestador asume que no llegamos a ese umbral, y estamos luchando junto con Abelardo, al contrario, para superar cualquier expectativa. El presidente Abelardo nos ha planteado una meta maravillosa que estamos siempre acogiendo con éxito, que es llegar al 1,5 millones de votos y tener y rondar la posibilidad de los 8 a 10 curules al Senado. Y esa es una realidad que se ha venido construyendo sin ese cinismo y ni ese compromiso y esa transacción de que aquí solo se puede hacer política de la mala. En la política se puede hacer bien, como creemos nosotros, con ideas, propuestas, programas, activismo, o también se puede hacer mal. Y yo creo que la ciudadanía está aburrida de quienes ven en la política un mecanismo de transacción. Creo que el funcionamiento del Estado a nivel local, en los municipios, en los departamentos, a nivel nacional, pues refleja ese mal uso de la burocracia. Aquí la burocracia, como usted lo dice, es para sostener estructuras políticas que no comunican con el pueblo, que no tienen conexión con el pueblo. Lo que ha demostrado Abelardo de la Espriella es que a través de un discurso fuerte, caracterizado, con personalidad, concreto, explicado de manera maravillosa, con una habilidad de comunicaciones, pues que creo que nadie le puede negar a Abelardo de la Espriella, un maravilloso comunicador, un líder efectivo, que logra transmitir imágenes poderosas a la ciudadanía. Pues vamos punteando en las encuestas. Entonces tiene que llamar a su amigo y hacerle esta reflexión. Pues mire todo lo que han logrado. 20 listas a Cámara, muchas de ellas con verdaderas posibilidades de entrar en el umbral y competir por una curul, y una lista al Senado llena de perfiles maravillosos, muy diversos. Hay empresarios, tenemos docentes, tenemos influencers, tenemos políticos de carrera que han hecho buena política, tenemos personas que representan al sector religioso, grandes representantes de la reserva, tenemos suboficiales, tenemos generales, tenemos coroneles, tenemos policías, tenemos miembros de las fuerzas militares de la reserva, tenemos personas que vienen del sector de la salud. Una lista que suma en las esquinas de Colombia, llena de entusiasmo, una lista abierta donde la gente lucha por transmitir sus ideas, sus posturas, y suman todos en este gran esfuerzo de la lista del Tigre, que es, creo, lo que hoy más quiero resaltar, y es que se puede apoyar a Abelardo de la Espriella el 8 de marzo en su proceso de conquistar la presidencia el 31 de mayo, y la forma de hacerlo es respaldando la lista del Tigre. Esa es la gran consulta, el gran plebiscito a favor de Abelardo en términos electorales el 8 de marzo. Entonces hay que llamar al amigo y decirle, mira, sí, es indudablemente cierto que nuestro sistema funciona de manera transaccional, usando y mal usando los recursos y los contratos y las burocracias, pero no es la única manera. Y hay que volver a creer, como lo planteó Álvaro Gómez durante toda su vida. Mira, Álvaro Gómez tuvo 55 años en la vida electoral sin una tacha, sin un solo cuestionamiento, creyendo en sus ideas y en su visión de país y luchando por ella, pues haciendo lo que hacemos los políticos, escribir, echar discursos, comunicar, como lo estamos haciendo aquí en Siga y Se Sienta Podcast. Y también la ciudadanía agradece y aprecia que uno maneje esta política de esa forma. La política la dejamos en malas manos, la gente le cogió pereza, le cogió asco a la política, y el mensaje que quiero dejarle hoy, sobre todo a los jóvenes que nos escuchan, hay que volver a ella. Porque en el momento en que la abandonamos, se llena de maleza, se llena de malas motivaciones, se llena de malas personas. Y después ya no podemos quejarnos porque la indiferencia es cómoda, la indiferencia refleja indignación. Yo respeto la indignación de muchos jóvenes, incluso primivotantes, que no creen en las instituciones, pero ese sentimiento no resuelve nada.
Es como el odio. Hay un antiguo aforismo muy viejo, tal vez oriental, que dice que el odio es un veneno que uno se toma para dañar a otro. La indiferencia es un poco lo mismo. La indiferencia es una satisfacción que uno se da de su propia ira para ignorar lo que le causa a uno la ira. Y realmente la ciudadanía hoy tiene que entender que uniéndose a iniciativas como la de Abelardo, la de la lista del Tigre en Salvación Nacional, pues sí transforma la realidad. Si quiere un testimonio cierto, pues míreme aquí, jefe de debate de la persona que lidera las encuestas y que va a salvar la democracia colombiana de una dictadura bolivariana. Don Enrique, que nosotros tenemos el mal dicho que dice que no hay políticos buenos, y vea que yo me he encontrado con muchos políticos buenos. Sí los hay, lo que pasa es que hay que darles la oportunidad y hay que seguirlos, y no es ir a votar, es estar con ellos durante todo el camino de su mandato. Decía Sebastián Pericles, un antiguo político, estratega militar, arquitecto de la antigua Atenas, que todo buen ciudadano tenía que encontrar de sus ocupaciones cotidianas el tiempo todos los días para ocuparse del destino de la polis, de la ciudad, en el antiguo lenguaje griego, y que ese era un deber, y como usted lo dice, no es solo en las elecciones, sino que debemos enseñarnos a estar pendiente, a aprender a opinar, aprender a escuchar las opiniones de los otros, a construir argumentos y volver de la política algo cotidiano. Así crecí yo. Cuando usted me preguntaba, hábleme de su dimensión personal. En mi casa, en mi casa, pues yo no hice la política, le ayudé mucho a mi padre, Enrique Gómez Hurtado, en Salvación Nacional, pero nunca fui, le voy a poner a la gente, le voy a explicar mi posición como el famoso chiste de los huevos con jamón, ¿sí? Unos huevos revueltos con jamón, la gallina participa, el marrano está involucrado, ¿sí? En mi caso, pues era así, uno participaba en la política que hacían mi tío, mi padre, a veces ayudaba a uno en las giras, difundía el mensaje, pero uno no estaba metido en el día a día, pues, de este oficio tan exigente. Pero siempre en mi casa la preocupación de mi padre era discutir los grandes problemas públicos, hacer pedagogía. En la sobremesa se hablaba desde un COMPES a un proyecto de ley, a los problemas socioeconómicos, la pobreza, los problemas hidráulicos. Yo ahora que veo con tristeza estas nuevas inundaciones que sufre el Bajo Cauca y las llanuras del Sinú y la Mojana, yo recuerdo de pequeño, hace 50 años, cómo en la mesa en la sobremesa en mi casa se discutían todas las soluciones hidráulicas para remediar y matizar y potenciar el desarrollo agropecuario, social y humano del Sinú. Mire, han pasado 50 años y no se ha hecho nada. Un país dirigido por mediocres. Anoche llegaba de Medellín con mi hijo y veía el avance en la obra del metro de Bogotá. La línea 1 del metro de Bogotá se va a empezar y terminar más rápido que el carril de Transmilenio de la avenida 68. Ese carril lleva 7 años en construcción en Bogotá, para los que conocen Bogotá. Una obra chimba. El Transmilenio es una obra chimba. El de la 68 estaba construido sobre una ruta nacional, es decir, esa vía ya tenía especificaciones de alta carga desde hace 70 años o 80 años que se construyó esa avenida 68. O sea, no han hecho nada, llevan 7 años, no han podido terminar, y el Transmilenio de 68 va a terminar después de que entreguen la línea del metro. Eso demuestra la mediocridad, no solo de la Sí, ingeniería colombiana, sino de los gobernantes. O sea, usted se queda aterrado. Usted cada vez que pasa, yo como cruzo la Caracas llegando al aeropuerto, pues cada semana veo más vigas, más estaciones, y veo nada más terminado. avance en la obra. Y ese es el país del futuro, un país que logre cosas grandes, importantes para que la gente esté bien, no un país de pequeños gobernantes que se la pasan diciendo que no hay plata, como el actual presidente, y lo que hacen es malgastarla en politiquería. Don Enrique, qué quiere hacer usted en el Senado? ¿Cuál es su idea? ¿Cuáles son sus pilares? Hay muchos frentes, obviamente las prioridades del gobierno entrante pues serán el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos con el compromiso de Abelardo de que no hay más reformas tributarias para subir los impuestos. Necesitamos una simplificación tributaria, quitar los favores que están que llenan cada uno de los artículos de exenciones, exclusiones y reducciones de la base gravable para los amigos
del turno de cada gobierno, hay que hacer un estatuto tributario simplificado y hay que buscar una reducción de las tarifas. La gente dice, pero ¿cómo bajar los impuestos? Pues esos politiqueros de toda la vida que no han logrado ni darnos la seguridad, ni hacer la infraestructura que la gente necesita, que quebraron la salud, que nos entregan el peor sistema de educación del mundo, en educación básica y primaria y intermedia, ellos todo lo arreglan diciendo no, venga, yo le meto la mano al bolsillo a Ciudadano. Nuestro compromiso con Abelardo es completamente diferente. Hay que bajar el recaudo fiscal o la tasa fiscal. Perdón, no creemos que el recaudo vaya a disminuir, creemos que con menos impuestos se desahoga el colombiano productor, el colombiano emprendedor, microemprendedor, simplificar la interacción entre el Estado y nuestros independientes, esos que llaman despectivamente informales, que son lo que son empresarios en potencia. Cada chacita de dulces en una esquina, cada chacita de arepas en otra esquina, lo que muestra es espíritu emprendedor, una persona que entiende y conoce cuál es su inventario, que hace mercadeo, que se ubica en una esquina porque va a vender más que en otra, que hace promoción de su negocio, que cuida obviamente su capital de trabajo y sus activos. Y ese espíritu es lo que es más valioso. Lo mismo que en el sector agropecuario colombiano, las personas que todavía luchan sin carreteras, muchas veces sin internet, con el suministro de energía deficiente, expuestos a los violentos, a la extorsión, al boleteo, a la vacuna, y siguen cultivando es porque aman eso, aman esa actividad, y ahí hay un potencial gigante que hay que encauzar para que Colombia, su sector agropecuario, comercial, de servicio, la manufactura. Mire, yo quiero reservar un minuto para hablar del milagro de ser industrial en Colombia. Desde la pequeña taller de metalmecánica, de soldadura que vemos en la esquina del barrio, hasta la planta que hace medicamentos de última tecnología o construye maquinaria industrial sofisticada. Hacer industria manufacturera en Colombia es un milagro. El Estado, los politiqueros decidieron volver al industrial su enemigo. Y yo sí creo que Colombia no puede avanzar sin un sector industrial manufacturero fuerte en confecciones, en metalmecánica, en mueblería, en acabados para la construcción, en materias primas para la construcción. Hay que no perder la fe en la industria. Y hay cientos de miles de casos de pequeños industriales. El otro día estaba revisando el caso de Ramo, un producto que nos enorgullece y nos contenta a todos los colombianos, de una pequeña panadería ahí en Chapinero a un emporio de consumo masivo. Hay así cientos de miles de historias de colombianos que se meten en... El otro día estuve visitando un señor que hace cableado para las neveras y exporta eso. Y tiene 1.000 empleados y arrancó con nada. Y hoy es un empresario exitosísimo en una rama muy específica. Hay que creer también en la industria, no solo en los servicios. Claro que hay potencial, Sebastián, enorme en el turismo, en la restauración, en otras áreas de servicios. Esperamos lentamente irnos posicionando en la alta tecnología alrededor de la inteligencia artificial. Todo eso que requiere un Estado que joda menos, que deje trabajar a la gente y que cobre menos impuestos, que brinde los servicios para los cuales formamos el Estado, seguridad y justicia. Y por eso voy al Congreso también a construir una agenda de seguridad, un estatuto de seguridad que le garantice a la fuerza pública el respaldo jurídico y político permanente para garantizarle por encima de cualquier otra consideración la tranquilidad a los ciudadanos que cumplen la ley. Y una justicia reformada, porque la seguridad sin justicia no dura, porque si logramos el objetivo de perseguir a los criminales, pero la justicia falla, pues volvemos a ese círculo vicioso, a ese hámster. ¿Se acuerda de que los ve uno en sus rueditas repitiendo los mismos errores? Entonces son prioritarios para Enrique Gómez, obviamente, la simplificación y reducción tributaria de los impuestos, la reforma de la justicia, el estatuto de seguridad, y abordar en la larga discusión de una reforma política para atender la expresión de su amigo lleno de escepticismo, de hacer una política mejor, que en donde la burocracia y los recursos del Estado no sigan siendo el trofeo que permite el saqueo del Estado colombiano. Esa es otra de las prioridades que tenemos. Y respaldar las iniciativas del Plan Nacional de Desarrollo que estamos construyendo junto con un gran equipo de colombianos en Defensores de la Patria con Abelardo Laspiello. Don Enrique, un mensaje corto para todas las personas. Usted que dio el ejemplo del cablecito de la nevera y que el man ahora tiene 1.000 empleados, entonces los jóvenes dicen, ese man es nuestro enemigo, porque ese man ya no es de nosotros, ese man ya ahora es un millonario, pero nunca nadie ve los miles de empleados que el man mantiene,
las miles de familias, los impuestos. Si se mantiene 1.000 empleados, significa que al menos 2.000 personas tienen que ver con él. Entonces, un mensaje para toda esa gente que nada más ve un enemigo en vez de ver una persona que ayuda también, porque a la final eso es lo que hace una... Mi mensaje a todos los que nos escuchan es tengan cuidado las simplificaciones y las generalizaciones, porque no solo son odiosas, sino que conducen al error. Y aquí nuestro actual presidente, la izquierda, que no tiene propuestas, que quiere el poder por el poder mismo para enriquecerse, como lo hemos visto en este desastroso gobierno de Gustavo Petro, donde ha imperado no solo la corrupción más espantosa, sino que ha imperado también el fortalecimiento de toda la mala política, porque hoy los politiqueros están felices con Petro y están con Petro porque los ha enriquecido. Han construido su discurso de interacción política a través del odio, de la envidia. Esos son sentimientos bajos, son sentimientos pecaminosos que generan una adicción. La gente se vuelve adicta a odiar, se vuelve adicta al conflicto, a la división, y Colombia lo que necesita es la unión, el pensamiento positivo. Por eso, cuando le digo sobre el esfuerzo que hacemos con Abelardo, es el de la reconquista de la esperanza. La esperanza no es vana, la esperanza es un sentimiento con el cual debemos y queremos levantarnos todos los días, de cada día ser mejor que el día anterior, de cada día saber contar las bendiciones, saber superar los retos y los miedos. La esperanza es una fuerza positiva. Y es ahí en ese plano donde creo que ese discurso que usted dice, que vuelve al emprendedor, al empresario, al industrial en enemigo, al propietario lo vuelve enemigo. Entonces resulta que ahí lo que subyace es un mensaje de una cultura de la envidia. Entonces ese señor se compró un carrito, pongámosle impuestos al carrito, no se lo dejemos usar, póngale la tecnomecánica, venga, le rayamos el carrito. Y así es una cultura pequeña, minoritaria, que yo creo que no corresponde al sentir ni a la ética del colombiano. El colombiano, al contrario, ve que el vecino prospera, que compró la moto, que mandó a su hijo a estudiar a un privado y quiere lo mismo y se las ingenia y busca y sale y rebusca incluso para lograr esos objetivos. Millones de madres solteras que son ambiciosas, quieren tener un hogar, así el padre de sus hijos no las apoye, las abandone, se organiza con su madre, con su hermana, está mirando el negocio, está mirando la oportunidad de trabajo. Y cuando hablamos de trabajo, esa es la ruta de dignificación que debemos proteger. El trabajo es el camino para superar la pobreza y la desigualdad. Y quienes se atreven a soñar que pueden ser emprendedores en cualquier área de la industria, de los servicios, pues son esos generadores del empleo. Hoy día, recuerde usted que el 90% del empleo en Colombia es generado por micro, pequeños y medianos empresarios. Cientos de miles de ellos. Y decir que ellos son malos, ese facilismo que cultiva el odio y la envidia, lo que tenemos es que dejen trabajar a la gente, que la gente pueda encontrar primero la garantía de la seguridad, porque es infame, la verdad, que uno encuentra un carretero en cualquier calle de Colombia vendiendo su fruta, vendiendo sus aguacates, vendiendo mercancía, y todos tienen tarifa y tienen que pagarla. La extorsión, tienen que pagar el gota a gota. El colombiano trabaja para dos cosas: trabaja para pagarle al extorsionista y trabaja para pagar el gota a gota. Y el empresario organizado trabaja para pagar los impuestos y pagarle a los bancos, unos bancos que están siempre de la mano con el régimen. Fíjese qué curioso, este Gustavo Petro, que tanto construye el conflicto social, la división de clases, es el mejor amigo de los bancos. Nunca los bancos han ganado tanta plata como en el gobierno de Gustavo Petro. Nunca han pagado menos impuestos. Y estas estadísticas son del DANE. El sector de la economía que menos tasa de renta en promedio paga en Colombia es el sector financiero. Los amigotes que además le prestaron la plata a Gustavo Petro para hacerse elegir, no solo hoy tienen al pueblo colombiano apercollado con tasas de interés reales que son las más altas del mundo, sino que han resuelto que no se pida dinero en el extranjero para el Estado, y ellos han venido con nuestros ahorros a prestarle al gobierno irresponsable de Gustavo Petro unas tasas gigantescas. Las más caras que ha pagado el Tesoro Nacional en su historia las está pagando Petro, obviamente enriqueciendo de manera desaforada a estos intermediarios bancarios, que lo único que les interesa es el negocio, porque vaya y mire la diferencia entre la tasa de colocación en bonos del Tesoro y lo que le pagan a usted, amigo ciudadano, en su cuenta de ahorros. En su cuenta de ahorros le pagan una miseria.
Es la mayor, eso se llama la tasa de intermediación y hoy día es de las más altas del mundo. Entonces, ese discurso de odio al emprendedor, al independiente, al soñador, no hay que comprarlo, hay que, al contrario, respaldar a las personas que se atreven. Cada vez que vean a una persona montando su negocio, un negocio de perros, un local para un montallantas, montando una carpintería, uno lo que tiene que sentir es ese entusiasmo y esa admiración. Mire, se atrevió a apoyarlo. Ayer conocí a una persona maravillosa en la Comuna 13, una señora que vende ropa en la calle, y me dijo, oiga, tengo una niña chiquita, tengo que cuidarla, quiero un negocio en un punto fijo. Y me la encontré mirando un local y le dije, vea, siga, persiga su sueño. Le dije, ¿por qué quiere estar aquí? Me dijo, porque así puedo cuidar mejor a mis hijos. Ese es el espíritu del emprendedor, una mamá sola que ha sacado dos hijos adelante, tiene una niña chiquita y quiere seguir produciendo, quiere seguir luchando, pero echándole ojo y cuidando bien a su pequeña. Esa es la señal de una persona emprendedora. Y esa persona yo sí aspiro y sueño y la voy a ayudar para que logre esa posibilidad de tener su propio negocio y prosperar. No ataquemos al emprendedor, ayudémosle con seguridad, con bajos impuestos, sin tanto trámite y quitándole de encima a todos esos parásitos, funcionarios públicos, secretarías que vienen a molestar, a pedir requisitos, a veces muchos inútiles que no agregan valor, y para echar la mano. Porque eso sí, si hay extorsión de grupos criminales, también hay extorsión de funcionarios públicos a nuestros ciudadanos productores. Exacto, o es por un lado o es por el otro. Don Enrique, Sí, sí. cómo va a ser Salvación Nacional? ¿Cómo va a hacer usted para que se devuelva la confianza y el respeto a las instituciones como la policía y el ejército? Pues ahora son amores. La fuerza pública ha sufrido en estos 4 años, e incluso antes, bajo el gobierno de Duque, y desde los acuerdos desastrosos de paz de La Habana, ya fracasados, de un propósito político infame, que es deslegitimar 60 o 70 años de lucha antisubversiva en defensa de la democracia, deslegitimar el uso legítimo de la fuerza en manos de la autoridad en el marco de la Constitución y la ley, generar esa sombra de duda y esa persecución constante a quienes dentro de nuestras fuerzas militares y de policía logran los resultados. Y obviamente hemos expuesto a nuestras fuerzas públicas a una corrupción rampante, al no tener órdenes claras y al permitir esas ambigüedades como las vemos en la paz total, se expone a la fuerza a la corrupción, al fracaso operacional que estamos viviendo, a la muerte. Hoy tenemos un ministro de Defensa que es un palurdo, un lagarto, un incompetente que se sonríe cada vez que asesinan a sus soldados y policías, a un señor general de comandante de la Fuerza Aérea Colombiana que perdió el poder aéreo. Hoy día, en las zonas de combate donde es relevante, donde se juegan la vida nuestros soldados y policías, el ministro de Defensa no controla el espacio aéreo. Y el Estado, cuando fracasa en su misión de imponer la ley y el orden, es porque es cómplice de los criminales. Y por eso yo he denunciado a este gobierno como un narcogobierno, un gobierno que ha entregado no solo amplios espacios para el tráfico de estupefacientes y la minería criminal, sino que también se beneficia de entregar gestorías de paz, se beneficia de frenar extradiciones. Todo eso es corrupción, no se engañen. Y si el Estado hoy perdió el Catatumbo, perdió el Cauca, perdió zonas de Nariño, dejó entrar de vuelta a las FARC a traficar en el Caquetá, perdió el Putumayo, Arauca, el Bichada, la frontera con Venezuela, es porque las órdenes que se han dado son equívocas, son órdenes a medias o son órdenes diseñadas para el fracaso. Hoy necesitamos no solo repotenciar la inteligencia terrestre, mejorar la capacidad operacional, obviamente recuperar el poder aéreo como sea rápidamente en la guerra de drones y obviamente a través de los bombardeos tácticos en Total. tierra. Necesitamos claridad contundente en plano jurídico y político de respaldo a todos los miembros de la fuerza pública en el desarrollo de las operaciones. No podemos seguir iniciando y planeando operaciones sobre la premisa de la mala fe, sobre la premisa de perseguir a quienes se juegan la vida por la defensa de los colombianos. Eso tiene que acabarse y esa es la promesa de valor de Abelardo de la Espriella. Y no va a haber renovación de las facultades para negociar con los grupos al margen de la ley que están plasmadas hoy en la ley 2272. Ese es un compromiso personal, es un acuerdo de honor con el presidente Abelardo de la Espriella
Vamos a eliminar la competencia, entendiendo que quien quiera someterse, una vez sienta el peso de la ley y la acción efectiva del Estado, pues se acoge al Código Penal y se le escucha con mucho gusto en indagatoria, en cárceles de máxima seguridad, donde no van a seguir pelechando los criminales. Esa noticia reciente, yo que he luchado denunciando a la bandola de la Inmaculada, que hace parte del cartel de los cebolleros en el centro del Valle del Cauca, de que el jefazo de esa banda de extorsionadores, narcotraficantes, asesinos y reclutadores de menores estaba viviendo a sus anchas en una estación de policía en la ciudad de Bogotá. Es la clase de perversión y corrupción que no vamos a permitir con Abelardo. Bandidos de esa laya o están extraditados, o están muertos, o están confinados en las peores y más duras cárceles que vamos a construir, con el fin de ampliar el cupo carcelario y obviamente volver a la lógica y al sentido común. Y es que aquí el que la hace la paga, el criminal que delinque y atenta contra la sociedad va a recibir las más graves penas, y van a ser penas eficaces, no penas de mentiras como las que asigna este gobierno. Pero, don Enrique, ahí sí yo le voy a... Lo que pasa es que en Colombia, desde que yo estoy chiquito, las cárceles han sido un chiste. Y no solamente han sido un chiste, sino que son un lugar donde si usted es un traqueto duro, se siente hasta más protegido porque ahí nadie lo está persiguiendo. Tiene quien lo cuide. Y si es un delincuente que apenas está empezando, pues aprende más allá porque allá aprende a extorsionar. Son los que hacen las miles de llamadas al día. Entonces, y lo dijo usted en un video que me pareció supremamente importante e interesante, y es que un preso come mejor que un soldado. O sea, 46 mil pesos diarios para atender 16 menús diferenciales tiene hoy un condenado del IMPEC, versus 20.000 pesos diarios que invierte la nación, el pueblo colombiano, en la alimentación diaria de un soldado que se juega la vida por defender la patria y el territorio. Es la señal de todo lo que está mal. El IMPEC se va, Sebastián. Eso llevamos 30 años hablando de liquidar una entidad disfuncional en su diseño, disfuncional a nivel de su control interno y obviamente una institución colapsada por más de 220 sindicatos que lo único que hacen es resguardar un régimen de terror y corrupción que domina las cárceles colombianas. La justicia le debe mucho a Colombia, pero también Colombia le debe a la justicia. Tenemos una sobrepoblación crónica en nuestro sistema carcelario que oscila en un mal año entre el 28 al 38% de la población carcelaria total. Colombia tiene 98.000 cupos operacionales entre hombres y mujeres disponibles en cualquier momento del año, y debemos estar aforando entre 128.000 a 140.000 detenidos, imputados o condenados. Eso, la sobrepoblación es fuente de violencia interna en las cárceles, es fuente de corrupción, porque la lucha por el espacio vital pues se vuelve parte del objeto del soborno de la guardia, y obviamente el inicio de esa cadena de corrupción que termina generando pues eso, el ingreso de celulares para tener centrales de extorsión, de droga, de armamento, y obviamente el índice altísimo de evasiones que sufre en nuestro sistema carcelario. Para darle una idea, el 80% de esos cupos carcelarios fue construido o puesto en operación antes de 1998. Muchos de ellos ya no están en condiciones operacionales, son costosos de operar, peligrosos para la guardia, y generan obviamente, como dije, un hacinamiento que hace inoperante el sistema. Por eso nuestro proyecto de construir, yo lo planteé en 2022, fui el único candidato que en su plan de gobierno planteó la cuestión carcelaria, y he venido hablando de por lo menos construir 35.000 cupos nuevos y renovar 35.000 cupos. La razón de renovación es para mantener el uso del POT en los municipios donde están estos centros carcelarios. Necesitamos ampliarlos y densificarlos. He hablado también de reducir el costo por cupo carcelario. Hoy, para que tenga una idea, la media, en una cárcel de mediana seguridad, es decir, no la cárcel más costosa de construir, sino una cárcel de mediana seguridad, Colombia paga 188 millones de pesos por construir un cupo carcelario de entre 8 y 12 metros cuadrados. Eso es lo que vale, párele bolas a esto, eso es lo que vale una vivienda de interés prioritario en Colombia, en donde pueden vivir 5 personas. Entonces estamos construyendo cárceles de lujo
con situación individual del preso. Eso tiene que acabar. Cuando la gente ve lo de Bukele, no entiende una cosa que es muy importante en el diseño de esa megacárcel en El Salvador. Es que reduce el costo, generando celdas colectivas de entre 12 y 24 detenidos. Esas estructuras autoportantes pues tienen muchísimas ventajas en temas de control, de visualización, implican resolver el problema de hacinamiento, porque todo el mundo tiene al final del día el mismo espacio, que en una cárcel como Bellavista medio obtiene un preso en un corredor o en un baño o colgado del techo en una hamaca, ¿sí me entiende? Al final del día usted tiene es que hacer las inversiones, densificar nuestro cupo carcelario, mejorar la capacidad de operación y cambiar el factor humano. El factor humano del IMPEC es inútil y debe por eso liquidarse la entidad. Abelardo ha planteado nuevos esquemas de vinculación, oportunidades laborales importantes para la reserva de la fuerza pública y generar un nuevo entorno institucional público-privado que nos permita lograr esta ampliación de cupos carcelarios robusta de manera muy, muy rápida. Y eso lo vamos a hacer y los criminales lo saben. Por eso amenazan Pero la están vida de nuestro candidato. desesperados. Claro. Don Enrique, pero lo que yo veo es que usted tiene ahí, o pues el gobierno va a tener ahí muchos empleados, desempleados en la cárcel que van a ganar 45.000 pesos el día, para ponerlos a hacer algo, ¿no? Porque no se pueden que, o sea, también es que si están solos en una cárcel 24 horas y no se les obliga Depende, no, a no, consumir. depende del grado de peligrosidad. No, claro, Depende del claro que grado, sí, o claro que sea, sí. los procesos de rehabilitación, los procesos de opción productiva a nivel de la población carcelaria, pues tienen que estar relacionados con el nivel de peligrosidad de los detenidos. Este tipo de mega instalaciones que requiere la expansión carcelaria en Colombia tendrán un destino lógico en un escenario que coincide con una prioridad del Plan Nacional de Gobierno y es la expansión de la frontera agrícola colombiana en la altillanura. Necesitamos, y el compromiso con Abelardo es lograr una expansión de 4 millones de hectáreas productivas en la frontera agrícola colombiana. Ahí hay todos los canales, todas las carreteras, todas las adecuaciones de suelo que el Estado va a realizar precisamente para crear esa nueva mega frontera agrícola, imitando el exitoso proceso del estado de Mato Grosso en Brasil. Y ahí los criminales que han atentado contra la ciudadanía la van a sudar gorda, trabajando precisamente en abrir esas nuevas fronteras productivas. Ahí hay muchísimo, muchísimo espacio para el laburo, para el trabajo y obviamente para la rehabilitación social. No se preocupe que van a estar produciendo aquellos que por sus condiciones de peligrosidad puedan estar en instalaciones de mediana seguridad, y aquellos que sean los cabecillas no van a volver a ver la luz del día, no van a volver a tener esos regímenes especiales que tanto indignan a la ciudadanía que sufre las consecuencias de estas estructuras criminales. Es un compromiso que ha expresado el presidente de la Espriella y que creo que precisamente es parte del éxito claro de esta opción presidencial y de la lista del Tigre de Salvación Nacional. Es que llamamos las cosas por su nombre y le ofrecemos al pueblo colombiano pues esa filosofía del sentido común. Claro que los criminales tienen que pagar por sus deudas, claro que el que repite es peor que el que no repite, y el que reincide debe recibir todo el peso de la agravación. Y yo voy a ir al Congreso en mi reforma a la justicia a implementar la regla de los 3 strikes. La persona que llega a la tercera reincidencia pierde todos los beneficios de reducción de la pena Me encanta. y entra a cumplir no solo con la pena íntegra, sino con todos los factores de acumulación. Si eso le implican penas de más de 60 años, haremos que la ley lo respalde así, la Constitución, para que quien insista en el devenir criminal termine no solo pagando por esa intención, sino con su trabajo cubriendo los costos. Esto no le va a costar a la sociedad colombiana, y como le digo, tenemos millones de hectáreas que despejar, millones de kilómetros de vía por construir, millones de kilómetros de canales por hacer, para que Colombia se vuelva una potencia agropecuaria. O sea que trabajo para el que quiera dedicarse al crimen, lo va a tener, y lo va a tener al sol en las condiciones donde realmente va a poder reflexionar su intención de dañar a la sociedad colombiana. Esa es la promesa de valor
esencial: seguridad y que los criminales paguen por sus delitos. Y creo que ese consenso nacional está reflejado en la amplia intención de voto a favor de Abelardo. Sebastián, voy a tener que dejarlo, tengo que atender otros compromisos mediáticos y de agenda aquí en esta parada en Bogotá, pero ha sido pues un placer acompañarlo a usted en este espacio digital de Siga y Se Sienta. Gracias por la oportunidad, mucho ánimo, mucha disciplina en la generación de contenidos y un saludo a todos los que nos escuchan en los próximos días. Recuerden que la lista del tigre, la que tiene el tigre, no hay pierde, solo hay una en todos los tarjetones de Senado y Cámara a lo largo y ancho del país. Es la forma de lograr que Abelardo Laspriella sea nuestro próximo presidente, no en la segunda vuelta, en la primera vuelta, que es el gran compromiso que tenemos que hacer. Y apóyenos para que él pueda tener su propia bancada robusta, fuerte, en el Congreso de la República. Sebastián, estamos firmes por la patria y gracias por la oportunidad. Don Enrique, ¿se puede despedir con una pregunta rápida y ya me la simplifica? ¿Por qué hay que votar por Abelardo Laspriella? Abelardo de Laspriella trae la esperanza de un país milagro, la transformación alrededor de la seguridad, el retorno a los valores en la ética y la función pública, el retorno de los valores a los salones de clase, la defensa de la libertad y la defensa de la propiedad privada y obviamente la búsqueda del desarrollo como única fuente verdadera para superar la desigualdad social y la pobreza en nuestro país. Ese es Abelardo de Laspriella, un hombre con un liderazgo decidido, con el talante, la ardentía, como la señala él, y el compromiso con el pueblo colombiano de sacarnos de una vez por todas de esta nación fracaso y llevarnos a la nación milagro que todos queremos y deseamos. Muchísimas gracias, don Enrique. Yo de verdad le tengo que decir que ha sido un placer. Yo sé que está corriendo, pero nosotros los colombianos estamos muy felices con lo que Salvación está haciendo y esperamos que cuando lleguen nos ayuden a crear un mejor país y tienen todo nuestro apoyo, ¿ok, don Enrique? Sebastián, lo haremos entre todos. El mensaje es, todos vamos a construir este milagro, lo haremos votando, apoyando, haciendo la buena política, lo haremos pagando nuestros impuestos, cumpliendo la ley, educando bien a nuestros hijos, respetando a nuestras mujeres, manejando la paternidad responsable, en oración fuerte a nuestra Santa Patrona, a nuestra Virgencita de Chiquinquirá, a nuestro Señor de los Milagros que nos ha venido enviando tanta buena energía y obviamente creyendo en el futuro. Ese compromiso con la esperanza es determinante para que todos, esto no es solo cuestión de Abelardo o de una bancada en el Congreso, cada ciudadano va a ver otra vez el brillo de la esperanza en sus ojos y seguirla. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro mensaje, un mensaje positivo de ilusión, de construcción, de esfuerzo colectivo hacia ese país milagro que va a ser el orgullo de todas las naciones del mundo. Muchísimas gracias, don Enrique. A todos, muchas gracias por ver Sigue y Se Sienta Podcast. Número 1 en el Senado. No se olviden en votar por Salvación Nacional, por Abelardo. Aquí apoyamos la patria, el amor, la familia, Dios y por una mejor Colombia. Esto Sigue y Se Sienta Podcast. Nos vemos pronto. Chao. Firmes.